Sonora es una tierra donde el desierto impone sus propias reglas. Aquí, el calor puede convertirse en un enemigo mortal para quien no lo respeta, y bajo su inmenso territorio permanecen ocultos secretos que han sobrevivido durante siglos. Es el estado más grande del noroeste de México, comparte una extensa frontera con Estados Unidos, posee una parte privilegiada del Mar de Cortés al que Jacques Cousteau llamó el acuario del mundo, alberga sierras donde aún existen comunidades que conservan su autonomía y resguarda un desierto con cráteres que parecen sacados de la superficie lunar. Sin embargo, más allá de sus paisajes famosos, Sonora también esconde lugares donde el acceso está prohibido. Son sitios restringidos por razones que van desde su importancia cultural y espiritual hasta riesgos ambientales y de seguridad. En este recorrido conocerás cuáles son esos lugares y por qué prácticamente nadie puede visitarlos. Antes de continuar, suscríbete a este gran canal para no perderte ningún video y comenta de qué parte nos ves. Número 10. Pilares de Nacozari. En la Sierra del Noreste de Sonora, dentro del municipio de Nacozari de García, se encuentra un pueblo abandonado que alguna vez fue uno de los motores de la minería en el norte del país. Se trata de Pilares de Nacozari, un antiguo asentamiento fundado a finales del siglo XIX por la empresa estadounidense Moctezuma Copper Company. Durante sus mejores años, este pueblo llegó a albergar a miles de habitantes. Contaba con plaza de toros, iglesia, escuela, comisaría y una producción anual cercana a los 40.7 millones de libras de cobre. Era una comunidad llena de actividad, donde diariamente los mineros regresaban de sus jornadas cubiertos por el polvo y el esfuerzo de trabajar bajo tierra. Además, Pilares estaba conectado mediante un ferrocarril con Nacozari de García y, posteriormente, con Agua Prieta, en la frontera. Esa línea ferroviaria fue concesionada en 1899 durante el gobierno de Porfirio Díaz y permitió transportar el cobre de la región hacia los mercados internacionales. La historia del pueblo estuvo marcada por épocas de prosperidad y también por momentos muy difíciles. Durante la Revolución Mexicana, grupos rebeldes sitiaron la región y más de 300 trabajadores abandonaron las minas de forma repentina. Con el paso del tiempo, la empresa atravesó distintos ciclos económicos. Cuando la minería prosperaba, la producción alcanzaba cifras récord. Cuando llegaban las crisis, el pueblo comenzaba a vaciarse. Como ocurrió con muchas comunidades mineras, todo cambió cuando la extracción dejó de ser rentable. La actividad terminó, las máquinas dejaron de funcionar y los habitantes emigraron definitivamente. La plaza de toros quedó desierta, la iglesia sin fieles, la cárcel sin reclusos y el silencio terminó por adueñarse del lugar. Actualmente, Pilares de Nacozari cuenta con 37 registros dentro del catálogo del INAH como conjuntos arquitectónicos e inmuebles de valor cultural, lo que demuestra su enorme importancia histórica. Aún así, llegar hasta ahí resulta complicado. Los caminos se encuentran en malas condiciones, no existen servicios para visitantes y las antiguas instalaciones mineras representan un riesgo debido a estructuras inestables, pozos abiertos y túneles que podrían colapsar. Aunque diversos historiadores y promotores culturales han propuesto rescatar el sitio como atractivo turístico, hasta ahora continúa siendo un pueblo prácticamente inaccesible y olvidado entre las montañas del noreste sonorense. Número 9. La presa de Jales de la mina Buenavista del Cobre, Cananea. Hablar de Cananea es hablar de uno de los capítulos más importantes de la historia de México. Fue aquí donde ocurrió la famosa huelga de 1906, considerada uno de los antecedentes más relevantes de la Revolución Mexicana. La actividad minera en la región comenzó desde el siglo XVIII, cuando los misioneros jesuitas identificaron importantes yacimientos de oro y plata. Más tarde, en 1860, el general Ignacio Pesqueira organizó la explotación minera de la zona. A finales del siglo XIX, el empresario estadounidense William C. Greene fundó la Cananea Consolidated Copper Company, provocando un crecimiento impresionante. En apenas 5 años, la población pasó de aproximadamente 900 habitantes a más de 20,000. Hoy continúa operando en este municipio una de las minas de cobre a cielo abierto más grandes de América Latina, Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México. Sin embargo, detrás de esa enorme operación minera existe una zona completamente restringida, las presas de Jales. Estos depósitos artificiales almacenan los residuos generados durante la extracción del mineral. En ellos se acumulan agua, desechos minerales y diversas sustancias químicas que pueden resultar altamente peligrosas para la salud y el medio ambiente. El 6 de agosto de 2014 ocurrió uno de los peores desastres ambientales relacionados con la minería en México.
Aproximadamente 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado escaparon de las instalaciones de Buenavista del Cobre y llegaron primero al arroyo Tinajas, después al río Bacanuchi y finalmente al río Sonora. El derrame contaminó 4 cuerpos de agua y afectó a 8 municipios, causando daños importantes a la flora, la fauna y la salud de cientos de personas. Además, agricultores y ganaderos de toda la cuenca sufrieron pérdidas económicas muy severas. Debido al manejo de residuos peligrosos, toda el área donde se ubican las presas de Jales permanece completamente cerrada al público. No se trata de un sitio turístico, sino de una instalación industrial de alto riesgo, vigilada permanentemente por personal de seguridad y sometida a protocolos especiales durante las inspecciones ambientales. Nadie puede ingresar sin autorización. Número 8. El Cerro Pinacate. De regreso al gran desierto sonorense aparece uno de los sitios más importantes para el pueblo Tohono O'odham. Dentro de la reserva de la biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar se encuentra el Pico Pinacate, la mayor elevación del escudo volcánico, con cerca de 1.190 metros sobre el nivel del mar. Para los Tohono O'odham, conocidos antiguamente como Pápagos aunque ellos prefieren el nombre que significa la gente del desierto, este lugar representa el punto donde comenzó la creación del universo según su propia cosmovisión. Es considerado el centro espiritual de su mundo. Hasta nuestros días continúan realizando ceremonias y peregrinaciones tradicionales, incluyendo la recolección ritual de sal en uno de los cráteres volcánicos. Esta práctica existe desde hace cientos de años y forma parte esencial de su identidad cultural. La llamada peregrinación de la sal implica recorrer durante varios días el desierto desde comunidades ubicadas tanto en Sonora como en Arizona, siguiendo antiguos caminos utilizados generación tras generación. Más que un recorrido físico, representa un acto de fe, resistencia y profundo vínculo con la tierra. El acceso al Pico Pinacate no está permitido para el público en general. Los senderos son difíciles, carecen de señalización y atraviesan un terreno volcánico extremadamente peligroso. Las rocas presentan bordes afilados capaces de destruir el calzado, y durante el verano absorben tanto calor que incluso pueden provocar quemaduras. Además del riesgo natural, existe un motivo cultural de enorme importancia. El decreto que creó la reserva en 1993 reconoce oficialmente el valor espiritual que este sitio tiene para el pueblo Tohono O'odham. Cualquier actividad que interfiera con sus ceremonias o afecte sus lugares sagrados está prohibida por la legislación vigente. Número 7. El territorio autónomo yaqui. Los yaquis han protagonizado una de las historias de resistencia más largas de México. Durante más de 5 siglos han protegido su territorio, su idioma, sus tradiciones y su forma de organización frente a distintos intentos por despojarlos de su identidad. Resistieron la conquista española, enfrentaron al gobierno mexicano del siglo XIX y sobrevivieron a las campañas impulsadas durante el Porfiriato, cuando miles de ellos fueron deportados a las haciendas henequeneras de Yucatán. A pesar de todo, su cultura continúa viva. Actualmente, el territorio yaqui comprende 8 pueblos tradicionales distribuidos a lo largo del río Yaqui, Loma de Guamúchil, Loma de Bacum, Torim, Bicam, Potam, Raún, Huiribis y Belém. El Estado mexicano reconoce su autonomía, por lo que cuentan con autoridades civiles, militares y religiosas propias, además de un sistema interno de justicia y una guardia tradicional encargada de proteger su territorio. Existen áreas donde el ingreso de personas ajenas está restringido o completamente prohibido, especialmente durante celebraciones religiosas como la Cuaresma y la Semana Santa, cuando realizan ceremonias que mezclan el catolicismo con antiguas tradiciones indígenas. Durante esos días participan personajes ceremoniales como los fariseos, chapayecas, matachines y pascolas, cuyas representaciones poseen un profundo significado espiritual. Mientras se desarrollan estas festividades, los accesos a varios pueblos permanecen cerrados. No se trata de una medida arbitraria, sino de una forma de proteger ceremonias que han logrado mantenerse vivas durante siglos. También está prohibido fotografiar o grabar los rituales sin autorización, así como ingresar a los espacios ceremoniales sin permiso. Quienes lleguen sin invitación serán retirados respetuosamente por la guardia tradicional, encargada de preservar el respeto hacia sus costumbres. Número 6. La Sierra del Bacatete. Muy cerca del territorio yaqui se encuentra la Sierra del Bacatete, uno de los lugares más importantes para la historia de este pueblo y también una de las regiones más aisladas de Sonora. Durante las guerras yaquis del siglo XIX y principios del XX, estas montañas funcionaron como el principal refugio de los guerreros indígenas cuando eran perseguidos por las fuerzas federales. Era su fortaleza natural,
el último lugar donde podían reorganizarse y resistir. Aquí encontraron protección quienes lograron escapar de la campaña de exterminio impulsada durante el gobierno de Porfirio Díaz, una estrategia que incluyó deportaciones masivas, separación de familias y trabajos forzados en plantaciones del sureste mexicano. Los sobrevivientes permanecieron durante años en la sierra viviendo en condiciones extremas. Cazaban, recolectaban alimentos y esperaban el momento adecuado para defender nuevamente su territorio. Desde estas montañas organizaban emboscadas contra las tropas federales, que jamás consiguieron dominar completamente la región debido a lo accidentado del terreno. En la actualidad, la Sierra del Bacatete continúa siendo un sitio de difícil acceso. No existen carreteras pavimentadas que la atraviesen y los caminos de terracería pueden volverse prácticamente intransitables durante la temporada de lluvias. Además, en las últimas décadas la presencia del crimen organizado ha incrementado los riesgos, aprovechando el aislamiento natural de la sierra para desarrollar actividades ilícitas. Por ello, las autoridades recomiendan evitar el ingreso. A esto se suma el enorme valor histórico y espiritual que el Bacatete conserva para el pueblo yaqui. No es un destino turístico, sino un lugar que representa resistencia, memoria, refugio y el escenario donde se escribió una parte fundamental de su historia. Número 5. La cueva de maternidad de murciélagos del Pinacate. Dentro de la reserva del Pinacate existe un sitio del que casi nadie tiene conocimiento y al que el acceso está totalmente restringido. Ahí se encuentra la mayor cueva de maternidad conocida del murciélago magueyero, una especie migratoria endémica de esta región que actualmente está catalogada como amenazada. Cada temporada reproductiva llegan entre 170.000 y 300.000 hembras para dar a luz y criar a sus crías. Imagina a cientos de miles de madres suspendidas del techo de una cueva, reunidas en pleno desierto más caluroso de Norteamérica. Es una escena tan extraordinaria que parece sacada de otro mundo. La importancia de este murciélago va mucho más allá de la cueva. Se trata de uno de los principales polinizadores del desierto y muchas especies de cactus y agaves dependen directamente de él para reproducirse. Los saguaros, las pitayas, las biznagas y muchas de las plantas más representativas del desierto sonorense necesitan de este proceso para sobrevivir. Si esta especie desapareciera, el impacto ecológico se extendería en cadena y afectaría a innumerables organismos que dependen de esas plantas para alimentarse o encontrar refugio. Precisamente por esa razón, la cueva permanece completamente cerrada al público y su ubicación exacta no se hace pública. Las autoridades ambientales mantienen el sitio en secreto para evitar que la presencia humana altere uno de los procesos reproductivos más importantes del ecosistema. Incluso una simple visita, un destello de luz, un ruido fuerte o la presencia de personas cerca de la entrada puede provocar que las hembras abandonen a sus crías, con consecuencias devastadoras para toda la colonia. En este caso, la mejor forma de proteger este lugar es mantenerlo fuera del alcance de cualquiera. Número 4. La zona del derrame del río Sonora. El 6 de agosto de 2014 ocurrió uno de los desastres ambientales más graves en la historia reciente del estado. Ese día no solo se derramaron sustancias tóxicas, también se quebró la confianza de miles de habitantes que dependían del río Sonora. Municipios como Arizpe, Panamichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Babiácora, Ures y la zona de la presa El Molinito resultaron afectados por la contaminación del agua y del suelo, originando una crisis sanitaria cuyos efectos siguen presentes muchos años después. Para entender la magnitud del problema hay que recordar que esta cuenca abasteció durante siglos a comunidades serranas, rancheros y agricultores. Sin embargo, cuando alrededor de 40.000 metros cúbicos de ácido sulfúrico con cobre disuelto llegaron al arroyo Tinajas y posteriormente al río Sonora, todo cambió de manera repentina. El agua adquirió un intenso color anaranjado, los peces comenzaron a morir, el ganado enfermó y muchas personas reportaron afectaciones en la piel, los ojos y el sistema digestivo. Además, numerosos agricultores perdieron cosechas enteras al no poder utilizar agua contaminada para el riego. Aunque el río Sonora no está oficialmente prohibido, existen distintos puntos de su cuenca donde las autoridades sanitarias han recomendado evitar el uso del agua para consumo humano, actividades agrícolas y ganaderas. Diversos estudios independientes han detectado concentraciones de arsénico, cadmio, plomo y manganeso por encima de los límites establecidos por las normas oficiales. La COFEPRIS ha realizado monitoreos, pero las comunidades afectadas sostienen que la remediación no ha sido suficiente y que Grupo México todavía tiene obligaciones pendientes relacionadas con la reparación del daño. Lo más preocupante es que la contaminación no siempre es visible.
El agua puede parecer limpia y el paisaje conservar un aspecto normal, pero debajo de esa apariencia persisten contaminantes cuya eliminación puede tomar décadas. Las zonas cercanas al origen del derrame continúan bajo monitoreo ambiental y definitivamente no son lugares recomendables para nadar, pescar o utilizar el agua en actividades agrícolas. Número 3. Las islas protegidas del Golfo de California. El Golfo de California, también conocido como Mar de Cortés, alberga más de 240 islas e islotes que forman parte del área de protección de flora y fauna Islas del Golfo de California. En 2005 este conjunto fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y la mayor parte de estas islas cuenta con acceso restringido o completamente prohibido. Frente a las costas de Sonora se encuentran varias de ellas. La isla San Pedro Nolasco resguarda una de las colonias de lobos marinos más importantes del Golfo. La isla San Pedro Mártir sirve como sitio de anidación para el bobo de patas azules y muchas otras aves marinas que utilizan sus acantilados para reproducirse. Otras islas como Turner, Patos, Tiburón y San Esteban también cuentan con restricciones similares para proteger su biodiversidad. En conjunto, este sistema está formado por 244 islas e islotes que concentran aproximadamente el 39% de las especies de mamíferos marinos del planeta y el 33% de las especies de cetáceos. Basta conocer esas cifras para entender la enorme importancia ecológica de estos ecosistemas. Para desembarcar en cualquiera de estas islas es necesario contar con permisos especiales otorgados por la CONANT y la Semarnat, los cuales en muchos casos solo se autorizan para proyectos de investigación científica. Ingresar sin autorización puede derivar en multas importantes e incluso en procedimientos penales por daños ocasionados dentro de áreas naturales protegidas. La razón es sencilla, se trata de ecosistemas extremadamente delicados. Muchas especies que viven ahí no existen en ningún otro lugar del planeta y la introducción accidental de organismos invasores, incluso una rata o una planta, podría poner en riesgo poblaciones enteras de fauna endémica. Por eso las autoridades controlan cuidadosamente quién entra, cuándo lo hace y qué objetos lleva consigo. Un solo visitante irresponsable puede provocar daños que la naturaleza tardaría muchísimo tiempo en reparar. Número 2. El corredor migratorio del desierto de Altar. El Gran Desierto de Altar ocupa la parte occidental de la reserva del Pinacate y se extiende hasta la frontera con Estados Unidos. Además de ser uno de los paisajes más espectaculares de Norteamérica, también es considerado uno de los más peligrosos. Aquí se localiza el mayor campo de dunas activas del continente, con formaciones que alcanzan hasta 200 metros de altura y donde destacan las poco comunes dunas en forma de estrella, una rareza geológica presente únicamente en unos cuantos desiertos del mundo. Estas dunas se originan cuando los vientos soplan desde distintas direcciones, formando crestas que se expanden como los brazos de una estrella de mar. El desierto de Altar concentra una de las mayores agrupaciones de este tipo de estructuras geológicas. Sin embargo, este lugar también tiene una cara mucho más dura. Durante décadas ha sido uno de los corredores migratorios más peligrosos del planeta. Miles de personas han intentado cruzarlo con la esperanza de llegar a Estados Unidos y cientos han perdido la vida en el intento. Las temperaturas pueden superar los 50 grados durante el día y desplomarse por la noche. No hay agua, sombra, señal telefónica ni prácticamente ningún recurso para sobrevivir. A lo largo de la franja fronteriza existen zonas con acceso restringido tanto del lado mexicano como del estadounidense. En Estados Unidos se encuentra el Barry M. Goldwater Bombing Range, un campo de entrenamiento militar del Departamento de Defensa donde se realizan ejercicios de bombardeo y cuyo acceso está completamente prohibido. En territorio mexicano, la CONANT y las fuerzas de seguridad mantienen vigilancia permanente en las áreas más peligrosas del desierto. No es un sitio pensado para la aventura ni para satisfacer la curiosidad. Es un desierto que ha cobrado innumerables vidas y continúa haciéndolo. Aunque organizaciones humanitarias colocan estaciones de agua en algunos puntos estratégicos, la cantidad de personas que fallecen sigue siendo elevada. Entre las dunas se han encontrado restos humanos, mochilas, zapatos y botellas vacías, objetos que recuerdan las historias de quienes nunca lograron salir de ahí. Su paisaje es impresionante, con enormes dunas doradas que cambian constantemente por la acción del viento y atardeceres espectaculares, pero detrás de esa belleza existe un entorno extremadamente hostil. Por eso las restricciones de acceso responden tanto a motivos de seguridad nacional como de conservación ambiental y, sobre todo, de supervivencia. Número 1. Las zonas militares de Sonora. Para cerrar la lista, llegamos a un sitio que abarca todo el estado y cuya importancia en Sonora es especialmente relevante.
México cuenta con 46 zonas militares distribuidas en todo el país y varias de las más activas se encuentran aquí. La cuarta zona militar, con sede en Hermosillo, junto con diversas guarniciones ubicadas en puntos estratégicos, incluida la instalada en la isla Tiburón, son instalaciones de acceso totalmente restringido. Estas bases desempeñan un papel esencial en la vigilancia de la frontera norte, en las operaciones contra el crimen organizado y el narcotráfico, así como en la protección de distintas áreas naturales. Algunas se localizan en lugares remotos, como la de la isla Tiburón, que trabaja coordinadamente con la comunidad Comcaac para realizar labores de vigilancia terrestre y marítima. Otras se encuentran dentro de ciudades, aunque permanecen protegidas mediante bardas, alambradas y estrictos controles de acceso. Las alertas de viaje emitidas por el Departamento de Estado de Estados Unidos también reflejan el nivel de complejidad de la seguridad en Sonora. Entre otras medidas, restringen a sus empleados gubernamentales viajar entre ciudades durante la noche, utilizar taxis tomados en la calle o conducir desde la frontera hacia el interior del estado, salvo en rutas específicas como la carretera federal 15 de entre Nogales y Hermosillo durante el día. Ingresar a una instalación militar sin autorización constituye un delito federal. No importa si ocurre por curiosidad o por error. Estos espacios están bajo la jurisdicción del Ejército Mexicano y de la Secretaría de la Defensa Nacional, que ejerce control absoluto dentro de sus instalaciones. En un estado donde la presencia militar forma parte de operaciones permanentes relacionadas con la seguridad nacional, intentar entrar a estos lugares no solo es ilegal, también representa un riesgo real. Y así termina esta lista de los 13 lugares de Sonora a los que no puedes entrar, o donde definitivamente no deberías intentar hacerlo. Desde las islas sagradas del pueblo Comcaac hasta los cráteres volcánicos del Pinacate, desde las sierras donde los yaquis resistieron durante siglos hasta las presas de Jales que almacenan residuos tóxicos de la minería. También están las cuevas donde cientos de miles de murciélagos nacen cada temporada en completa oscuridad y el inmenso desierto de dunas gigantes donde innumerables personas han perdido la vida intentando cruzar una frontera implacable. Sonora es un estado inmenso y lleno de contrastes. Alberga paisajes de una belleza impresionante, pero también escenarios marcados por la dureza de la naturaleza. Conserva culturas milenarias que siguen defendiendo su identidad y heridas ambientales que podrían tardar generaciones en sanar. Aquí conviven el desierto más caliente de Norteamérica, algunos de los mares con mayor riqueza biológica del planeta, pueblos fantasma donde aún parece escucharse el pasado minero y comunidades vivas donde los yaquis continúan interpretando la danza del venado como lo han hecho durante siglos.